Bueno, siento defraudaros, no soy Arantxa Sancho, aunque podría serlo. Cada uno se siente mujer u hombre en función de su propia voluntad. Arantxa Sancho no ha podido venir, disculpadla, es mi compañera dentro de Farmaindustria. Y bueno, me impresiona muchísimo esta jornada de hoy. Ojalá la hubiera tenido yo la oportunidad en mi momento de elegir la profesión, porque seguramente hubiera dado muchos menos tumbos. Yo soy Miguel González Corral, soy periodista, estudié biología, después estudié teoría de la literatura, hice un máster en periodismo y he estado 20 años escribiendo sobre ciencia en uno de los principales periódicos de este país. Hoy os vengo a contar cómo el medicamento es el descubrimiento que más ha cambiado la vida, que más impacta en las sociedades modernas, mucho más que la inteligencia artificial, mucho más que los aviones, la rueda, mucho más que Internet, porque es algo que nos cambia la vida a todos día a día. Bueno, todos os habréis puesto mal, os habéis ido a un hospital, habéis ido a un centro de salud y siempre confiamos en que hay un medicamento, que hay un médico que nos va a salvar la vida. Y así es en la mayoría de los casos. Y así ha sido en los últimos años, pero no ha sido así toda la vida. Lo cierto es que durante muchos años las enfermedades han hecho estragos a lo largo de las sociedades. Hoy os vengo a contar, por ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos. Vamos a retrotraernos unos cuantos años, no os asustéis, seguimos en la sala de Ciencia y Tecnología, esto no es historia, pero vamos a irnos un poquito más atrás, hace unos cuantos años, cuando este virus, el virus de la viruela, hacía estragos en el mundo, en el siglo XX. Esta es la cepa más mortal, más letal y también la más extendida durante aquellos años. Y esta, bien, me estáis haciendo aquí pequeños... Esa foto que estábamos viendo antes es cómo impactaba en los chavales, cómo impactaba en los niños el virus de la viruela en los años 70. Esa foto que veíamos está hecha en el año 1973. Poco después nacía esta. Muy poco después de esta fotografía nacía yo en España. Por suerte para mí, en los años 50 el virus, la viruela, ya no circulaba de manera libre en España, pero sí en otros lugares del mundo. La viruela mató a más de 300 millones de personas en el mundo. Y os presento a Rahima Banu. Esta niña, a pesar de que la vacuna se había descubierto 200 años antes, esta niña fue la última persona que se infectó, que se contagió de forma libre en el mundo de la viruela, en Bangladesh, año 1975. Pero a pesar de su gesto triste, esta foto nos trae muy buenas noticias, porque poco tiempo después la Organización Mundial de la Salud viajó a Bangladesh para certificar, como dijeron ellos, el fin en el mundo y en todos sus pueblos de la viruela. Por fin la viruela se había erradicado. Pero esto pueden ser ejemplos de hace mucho tiempo. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo y os enseño esta foto que ocupó la portada de la revista Life, una de las más prestigiosas a nivel mundial, en el año 1990. La pandemia de SIDA, de VIH, fue la gran pandemia del siglo XX. En España era la primera causa de muerte en jóvenes entre 25 y 40 años en los años 90. A nivel mundial ha matado a más de 44 millones de personas, mataba a 2 millones de personas al año. Pero más allá de las cifras, que son terroríficas, el SIDA, el VIH, impactaba en nuestra sociedad a través del miedo. Imaginaros cómo vivían los jóvenes cuando salían de fiesta, cuando querían tener relaciones sexuales y había un virus que era letal, absolutamente mortal, una sentencia de muerte circulando de forma brutal por todas las sociedades. Pues bien, tanto impactaba que bueno, la gente de la sociedad vivíamos con miedo. Un miedo que se usó incluso en campañas publicitarias, y un diseñador muy conocido, se llama Oliverio Toscani, le pidió a una ilustradora que colorease esta fotografía para usarla. Imaginaros el impacto que tenía en jóvenes como vosotros, que colorease esta fotografía para hacer una campaña de publicidad de una conocida marca de ropa. Bueno, vamos pasando del blanco y negro al color. Os quiero preguntar cuántos de vosotros conocéis a estas tres personas, o por lo menos a alguna de ellas. Seguramente alguno conocéis, veo manos levantadas, me alegra, me quedo más tranquilo de que conozcáis a Freddie Mercury, a Charlie Sheen o a Magic Johnson. Los tres se contagiaron de SIDA en los años 90, de VIH, cuando todavía no había
una solución. No tenemos a día de hoy, a pesar del esfuerzo investigador de miles de millones de dólares invertidos, el esfuerzo de miles de investigadores en todo el mundo, no tenemos una vacuna. Sin embargo, 2 de estas 3 personas están a punto de cumplir 70 años, siguen con vida gracias a tratamientos retrovirales que han conseguido que cuando te contagias de SIDA puedas hacer vida prácticamente normal. He querido hacer este mismo ejercicio con ejemplos actuales y no he sido capaz. Ya no hay. Ya el SIDA no es un problema para los jóvenes. No tenemos ejemplos, iconos como estos, que para vosotros serían Bad Bunny, Tom Holland y LeBron James, vamos a decir. Estos eran mis grandes ídolos cuando yo era joven. Bueno, vamos a dar un pasito más hacia el presente. Todos conoceréis esto. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis visto la Gran Vía así, de vacía? Nos encerraron en nuestras casas, nos pasamos meses, las calles se vaciaron y vivimos la peor crisis sanitaria del siglo XXI, la pandemia del COVID. No os lo tengo que explicar, todos lo habéis vivido. Esto sí lo recordáis. Mató en España solamente a más de 100.000 personas. Y bueno, hubo una crisis sanitaria brutal, colapsaron los hospitales y los médicos, los sanitarios, los farmacéuticos, todo el sistema sanitario dio el dio de pecho para exponer una solución. Y todos los aplaudimos desde las ventanas, yo el primero, y seguramente todos vosotros cuando en aquel momento erais unos niños, salisteis a la ventana a aplaudir todo aquel esfuerzo. Pero ¿sabéis lo que estaba ocurriendo mientras aplaudíamos? Que miles de investigadores, que miles de administraciones, que agencias del medicamento estaban trabajando a una velocidad de vértigo para poner una solución a esta pandemia. El 27 de diciembre del año 2020, apenas 10 meses después del inicio de la pandemia, se vacunaba en España Araceli. Tenía en aquel momento 95 años y era el inicio del fin a la peor crisis sanitaria que hemos vivido en el siglo XXI. Araceli está a punto de cumplir en este mes de diciembre 101 años. Y es el símbolo, de alguna manera, de cómo los medicamentos transforman las sociedades y de qué forma impactan y de una manera brutal. Bueno, os he dicho que soy biólogo, que soy periodista, que he trabajado mucho en comunicación, pero lo que no os he dicho es que cuando yo era joven, tenía más o menos vuestra edad, a mi madre le diagnosticaron de una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Es una enfermedad que te bloquea las articulaciones y te impide el movimiento. Le dijeron en aquel momento, tenía 52 años, que se quedaría en una silla de ruedas. Mis padres se cambiaron de casa, mudamos a un lugar donde no era accesible totalmente, no tenía ningún tipo de escaleras, y cuando hicimos la mudanza, 2 meses después, un médico le dijo: Pilar, ha surgido un nuevo medicamento, lo podemos probar para tu enfermedad y no sabemos cómo va a funcionar, tiene buenos resultados clínicos, pero podemos probar. Bueno, mi madre tiene ahora mismo 83 años, hace más de 10.000 pasos cada día, se ocupa de sus nietas y nos va a hacer la cena de Nochebuena dentro de un par de semanas, dentro de una semana. Así es como cambian los medicamentos las vidas y por ese motivo yo he decidido dedicarme a facilitar que los medicamentos lleguen cuanto antes a los pacientes que los necesitan. Y todos vosotros podéis colaborar en descubrir aquellas enfermedades de las que no he hablado, pero para las que no tenemos cura: Alzheimer, Parkinson, determinados tipos de cáncer para los que no tenemos solución. Si tenéis ambición científica y queréis investigar, podéis ser la solución, podéis tener la solución en vuestros cerebros para esas enfermedades, pero si queréis ser técnicos de formación profesional, economistas, abogados, periodistas o cualquier otra profesión, os aseguro que tenéis un hueco en una industria que cambia vidas y que para mí es la profesión más inspiradora del mundo. Si queréis saber cómo cambiar vidas como la de mi madre, por favor, seguidnos en redes sociales y averiguar cómo. Muchísimas gracias.